Israel acaba de salir al frente a acusar directamente a la Organización de las Naciones Unidas de justificar el terrorismo, porque algunos están diciendo que Israel empieza a dividirse dentro de la comunidad internacional. Vamos a comentarlo. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Gerald Erdan, ha comentado que, él acusa directamente al secretario general del organismo multinacional, Antonio Guterres, de justificar el terrorismo en sus declaraciones sobre la escalada del conflicto del país hebreo con Palestina. Y es que sí, este 24 de octubre, Guterres declaró que los ataques del movimiento palestino Hamás contra Israel no sucedieron en el vacío e indicó que el pueblo palestino ha sufrido 56 años de ocupación. Agregó, no obstante, que esto no puede justificar los ataques. Sin embargo, lo que ha dicho el diplomático de Tel Aviv ante las Naciones Unidas es que el señor secretario general ha perdido toda moralidad e imparcialidad cuando pronuncia estas terribles palabras de que horribles ataques no tuvieron lugar en el vacío, tolera y justifica el terrorismo. Esto es lo que está comentando Israel contra la ONU. Ahora, el propio embajador ha señalado que Israel tendrá que revisar sus relaciones con los representantes de la organización que se encuentran en la región. Además, el propio funcionario ha llamado a la renuncia inmediata de Guterres. Es decir, esto está sacudiendo totalmente a la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, según el titular de las Relaciones Exteriores de Israel, no hay lugar para un enfoque equilibrado después de que Hamás atacara a Israel el pasado 7 de octubre, por lo que el movimiento radical debe ser borrado de la faz de la tierra. Y sí, en 1947, la Organización de las Naciones Unidas, con la participación activa de la Unión Soviética, dispuso crear dos estados en el territorio del Levante mediterráneo, Israel y Palestina, pero solo se desarrolló el primero, el cual antes declara que, acepta el principio de los dos estados y que no ha liberado definitivamente los territorios palestinos. Por el contrario, desde aquel año ha emprendido esfuerzos militares de desplazamiento de la población palestina hacia los enclaves de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Y sí, esto aparentemente lo ha tenido muy en cuenta Antonio Guterres a la hora de hacer sus declaraciones, pero es que lo que está buscando ahora Israel es remover al principal funcionario de la Organización de las Naciones Unidas. La administración rusa ha salido al frente a decir que ellos rechazan la resolución también de la Organización de las Naciones Unidas, pero la de Estados Unidos sobre la Franja de Gaza, porque no hay un llamado de alto al fuego. Como que se diese a entender que Estados Unidos más bien está buscando una situación que sea favorable o que siga el conflicto a ver cómo se desarrolla. Y es que Rusia acaba de salir al frente a decir que exige este alto al fuego inmediato e incondicional en Oriente Medio y hasta el momento no puede apoyar ningún tipo de proyecto de resolución de Estados Unidos porque no incluye en esta disposición la situación de buscar algún tipo de finalización o de poner paños fríos en este escenario. Esto ha sido al menos lo que ha afirmado el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Según sus palabras, él dice que está firmemente convencido con los colegas de que la señal principal que todo el mundo espera del Consejo de Seguridad es un llamado al alto al fuego rápido e incondicional por las partes del conflicto. Esto es lo que ha comentado Nevencia durante el Consejo de Seguridad de la ONU. En este sentido, Rusia ha subrayado la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sea más previsor para impedir futuros conflictos, según las palabras del representante ruso. Él mismo dice que esto es precisamente lo que no se está viendo en el borrador americano. Por lo tanto, no lo vemos en ningún sentido y no pueden apoyarlo. El Consejo debería tener esto en cuenta en el futuro. De lo contrario, no se podrá evitar incidentes similares. Esto es lo que afirmó Nevencia, quien destacó la importancia de establecer un proceso de negociación sustentable, revisando y aprobando plataformas. El representante permanente de Moscú ante la Organización de las Naciones Unidas también ha transmitido la necesidad de la creación del Estado palestino soberano dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, viviendo en paz y seguridad junto a Israel. El problema es que Israel no considera esto para nada. Ahora, hay un proyecto alternativo por parte de Rusia que se debe tomar en cuenta, el cual ha sido presentado para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que pide la anulación inmediata de la orden de evacuación israelí para los civiles en la Franja de Gaza. Según el propio texto, obviamente esto no va a aceptarlo Israel.
a pesar de que el propio proyecto también condena los ataques de la parte de Palestina del grupo Hamas. Sin embargo, para muchos esto ya empieza a tener muchos cálculos políticos y es imposible finalizar el conflicto de manera pacífica. Los funcionarios de la administración de Joe Biden están denunciando que las fuerzas de Israel no tienen una clara trayectoria militar, que no tienen estrategia para lograr su objetivo de erradicar el movimiento Hamas. Mientras tanto, las fuerzas de Israel podrían enfrentarse con 3 frentes a la vez en caso de que inicien una invasión potencialmente sangrienta. Al menos esto es lo que se dice de los medios estadounidenses. Lo que ha dicho el New York Times, citando sus fuentes en el Ejecutivo, es que a la administración de Biden le preocupa que Israel carezca pues de objetivos militares alcanzables en Gaza y que las fuerzas de defensa de Israel no estén preparadas en esta incursión terrestre. Básicamente, Estados Unidos no confía en las medidas que busca adoptar Israel. Ahora, de acuerdo con el propio medio, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en una conversación telefónica con su homólogo israelí, Yoav Gallant, le abordó el tema de la posible invasión terrestre en Israel en Gaza. El funcionario estadounidense subrayó la necesidad de considerar a fondo la evolución de la operación de las fuerzas de Israel en los territorios, donde Hamas tiene una intrincada red de túneles bajo zonas densamente pobladas. Sin embargo, las fuentes del medio afirman que la administración Biden está preocupada por la ausencia de una clara trayectoria militar con la que las fuerzas de Israel puedan alcanzar sus objetivos postulados por el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, de, obviamente, como ellos dicen, erradicar el movimiento. En este contexto, los funcionarios denunciaron que aún no han visto un plan de acción factible para la operación terrestre ampliamente discutida dentro del ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre, según escribe el propio artículo. Es decir, que Estados Unidos está bastante preocupado por la forma en la que está actuando Israel y que no tiene realmente una estrategia militar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha salido al frente a decir que es difícil pero necesaria la solución de 2 estados para la paz en Palestina. Algo que Israel no quiere, pero que lo está diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos. Y es que sí, el camino hacia la solución de 2 estados y una paz duradera entre Israel y Palestina va a ser difícil de lograr, pero reconoce que es el único camino a seguir. Esto es lo que ha dicho el secretario de Estado, Antony Blinken. El mismo dice que, los palestinos tienen derecho a la autodeterminación y a un estatus propio. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que será lograr una solución de 2 estados, comentó Blinken en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión palestina. Asimismo, el canciller estadounidense ha declarado que va a colaborar con su homólogo chino para elaborar un mensaje contundente y unificado en respuesta a posibles acciones de actores no estatales contra Israel en medio del conflicto del Estado hebreo y el grupo palestino Hamas. Obviamente está hablando, por ejemplo, de algunos funcionarios relevantes que tendrían pues una participación no necesariamente encubierta, pero modesta en lo que está pasando. De hecho, el propio Antony Blinken ha dicho que espera seguir trabajando con el homólogo de la República Popular China para hacer precisamente eso cuando visite Washington a finales de esta semana, subrayó Blinken durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El secretario de Estado también ha dicho que el Consejo de Seguridad, especialmente sus miembros permanentes, tienen una responsabilidad única de prevenir la propagación del conflicto palestino-israelí. Lo único cierto es que llama la atención que Estados Unidos haga al frente a decir que la única solución es esta iniciativa de los 2 estados, una iniciativa que tiene bastantes años y no se ha cumplido, mientras que Israel sale a decir que van a eliminar de la faz de la tierra al grupo Hamas. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.